al destino del agua. Oye las palabras sabias de la voz de los abuelos, hay que venerar el agua. Bienvenidos, bienvenidas a Las Voces del Agua, una propuesta del Grupo Universitario del Agua. Hoy, pues el Team Agua nos acaba de dar una introducción al tema que trataremos en esta sesión de este podcast, Las Voces del Agua, en la que me acompaña la doctora Catalina Alfaro del Grupo Universitario del Agua, la doctora Paola Díaz Flores también del Grupo Universitario del Agua, y tenemos a un invitado del IPICIT, el doctor René Rangel Méndez. Hoy vamos a hablar de la potabilización del agua, un tema prioritario en la agenda hídrica que se presentó el pasado 8 de mayo aquí en San Luis Potosí por parte del Grupo Universitario del Agua. Doctora Catalina, ¿qué es la potabilización del agua? Pues es un término que aparentemente todos comprendemos y no sabemos el alcance que tiene. Se refiere a o tiene relación con el consumo de agua por los seres humanos y se refiere a la calidad del agua que sea apta para ese consumo humano, es decir, que no tenga contaminantes o sustancias que nos puedan afectar a la salud, no solamente sustancias inorgánicas u orgánicas, sino también microorganismos que nos pueden generar enfermedades. ¿Por qué es importante conocer este concepto? Porque hay diferentes calidades de agua y muchas veces, aunque veamos un vaso de agua muy transparente, podríamos pensar que es agua potable, que no tiene ninguna contaminación, pero hay sustancias que no se ven, o sea, es decir, que no le imparten un color, un olor o sabor al agua, de tal manera que la gente pudiera desconfiar. Sin embargo, hay sustancias que están presentes y que nos pueden causar algún daño a la salud. Entonces, el término potable, pues es un término que se refiere al uso del agua para tomar y para cocinar. Muy bien, sin duda un tema que nos interesa a todos. Esto es Las Voces del Agua. Los invitamos a que vayan a la página del Grupo Universitario del Agua, donde va a estar alojado este podcast, pero también a las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y en un momento volvemos con más acerca de este concepto tan importante y pues para conocer también la perspectiva y la información de nuestros demás invitados. Las Voces del Agua es una propuesta del Grupo Universitario del Agua. El tema de hoy es la potabilización del agua y en un momento regresamos. Regresamos a Las Voces del Agua, una propuesta del Grupo Universitario del Agua que busca informar, pero también busca que la comunidad potosina participe en los temas prioritarios de la agenda hídrica del Grupo Universitario del Agua. Hoy vamos a hablar de potabilización y como ya nos dijeron en la introducción y como nos conceptualizó la doctora Katy, quisiéramos saber cuál es la importancia de que la población tenga acceso a agua potable. Sí, bueno, hay siempre como una confusión, creo yo, que las personas piden tener agua y eso es una cuestión prioritaria, es decir, lo primero es tener agua, ¿no? Pero cuando el agua es para tomar o para cocinar, se necesita que tenga cierta calidad por las enfermedades que está demostrado que causan la presencia de algunos contaminantes que están presentes en el agua, que pueden ser de origen natural, como es el caso en San Luis Potosí de la presencia de fluoruros de arsénico, o también de otras sustancias como el plomo, los sulfatos, o la presencia de microorganismos que nos pueden generar alteraciones en la salud. Entonces es importante que la gente sepa que potable significa que se la puede tomar sin que le cause un daño a la salud. Hay un alto índice de población en las ciudades, el 82%. ¿Cuál es la tecnología disponible para que estas personas puedan acceder a agua potable?
Bueno, actualmente en la zona metropolitana de San Luis Potosí existen 2 grandes potabilizadoras. Estas potabilizadoras utilizan principalmente procesos físico-químicos que nosotros los denominamos así, que básicamente es un sistema de coagulación-floculación en donde se permite la eliminación de algunas partículas suspendidas, microorganismos y algunos tóxicos a través de la formación de pequeñas esferas, ¿sí? que encapsulan estos contaminantes. Después viene un proceso de sedimentación en donde por gravedad estas esferas se depositan en el fondo y nosotros tenemos una separación. Después viene un sistema de filtración. Existen diferentes tipos de filtraciones rápidas, lentas, y dependiendo de lo que nosotros queramos eliminar es el medio filtrante que utilizamos. También existen disponibles a nivel mundial otro tipo de separación por membranas, por ejemplo, donde existe la nanofiltración o la ultrafiltración, que básicamente la diferencia es el tamaño del poro de esas membranas para detener los contaminantes. Y finalmente tenemos la desinfección, ¿no? Que normalmente lo que se utiliza es cloro, una cloración, o bien a través de ozono. Una pregunta pues obligada es si el agua de la zona metropolitana de San Luis Potosí es potable o no es potable. El agua no es potable como nos llega a la casa. La realidad es que por muy buen sistema de potabilización que exista en estas plantas, la verdad es que la red de distribución es deficiente. Entonces, aunque el sistema de potabilización sea muy bueno y a la salida de la planta tengamos muy buena calidad, al momento de distribuirla es donde vuelve a adquirir sobre todo sólidos suspendidos, ¿no? Que es lo que vemos que llega a nuestra casa, como tierra, arena y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la realidad es que el agua que llega a la mayoría de nuestros hogares no es potable, no es para consumo humano y no se debe de utilizar ni para tomar ni para cocinar. Muy, muy importante esta información para que la tengamos en cuenta. Doctor René, pues esto pasa en las ciudades, ¿no? El 80 y tantos % de la población tiene acceso a esa agua que ya sabemos que no es tan potable. ¿Qué pasa con las zonas rurales? Bueno, en las zonas rurales es donde en realidad están los problemas. En la capital, en la zona metropolitana, pues la gente tiene poder adquisitivo para tener agua. Si es que no es potable, compramos agua de garrafón. En la zona urbana pues es más complicado. Entonces, para empezar, hay lugares, por ejemplo en la zona árida, que no hay agua. El cambio climático ha cambiado absolutamente todo. Entonces, es complicado. Primero, escasez de agua. Lo otro, no hay infraestructura. Entonces, incluso hay comunidades que no tienen redes de distribución, que tienen que viajar grandes distancias para tener acceso a agua. Y eso, agua no potable. Desafortunadamente en esas comunidades, aunque no es potable, la ingieren. Entonces es una problemática pues bastante complicada. Como ya dije, también el poder adquisitivo es mucho menor y eso trae grandes consecuencias. ¿Alguna consecuencia que tenga, pues obviamente, el consumir agua no potable? Sí, como ya lo mencionaron anteriormente, depende de los contaminantes, pues puede traer enfermedades. Los fluoruros, como sabemos, pues, tienen la parte de fluorescencia esquelética. El arsénico, sabemos que puede incluso causar diferentes tipos de cáncer. Y así, ¿no? Hay muchos otros tipos de enfermedades que puede causar al ser humano el ingerir agua no potable. Como ven, es un tema polémico. Las voces del agua, este es un tema prioritario de la agenda hídrica, la potabilización del agua. Los invitamos a que nos hagan alguna pregunta, algún comentario en nuestras redes sociales, en el Grupo Universitario del Agua, en la página de la universidad, o también en las redes sociales del Grupo Universitario del Agua y de las Voces del Agua en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Volvemos con más información acerca de este tema y no nos demoramos. Regresamos en un momento. Nosotros somos el Team Agua y acompáñanos a saber si la calidad del agua es buena o mala. ¿Tú qué piensas de la calidad del agua aquí en San Luis Potosí? Principalmente, la verdad, bueno, de donde yo vivo no hay muy buena calidad del agua. Normalmente, a veces incluso hay días donde no hay agua. Entonces,
Me parece que es como mitad y mitad, ni buena ni tan mala. Un poquito pésima. Está muy contaminada ya que tiran mucha basura en los lagos, en las presas y bueno, en lo personal a mí me da alergia cuando me baño, o cuando lavo trastes y la verdad no recomiendo consumirlo. No es muy bueno en realidad porque la mayoría de como donde vas a comprar el agua potable no estás segura si realmente es 100% consumible, si no te va a hacer daño, si realmente la limpiaron bien o de dónde la consiguieron. No siempre estás 100% seguro de algo. Sí hace daño porque no solo el agua puede no ser apta para consumirse, sino dónde tienes el agua, por ejemplo, en el aljibe o en el tinaco no siempre están limpios, las personas no siempre limpian las cosas. Mala, ya no está buena, o sea, para tomar o para preparar los alimentos tampoco, no está ya bien, está mala. La verdad desconozco del tema, pero pues así como es todo de que pues los filtros de agua en Interapas y todo eso, pues siento que estaría buena el agua, pero no sé cómo llega a las casas debido a las tuberías pues cochinas y ya pues ahí se puede ensuciar. Este es Las Voces del Agua, una propuesta del Grupo Universitario del Agua y que busca informar, pero también que la comunidad potosina participe en estos temas prioritarios de la agenda hídrica de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Hoy un tema polémico, un tema del día a día, la potabilización del agua. Ya vimos que el agua no es potable y que nos puede traer riesgos a la salud. Nos gustaría saber entonces, pues qué retos, doctor René, qué retos nos tocan a nosotros en la zona metropolitana de San Luis Potosí en el tema específico de la potabilización. Sí, yo creo que en la zona metropolitana, como decía anteriormente, es donde creo que hay menos problemas, aunque los hay. El problema en la zona rural. Si entonces quisiera comentar algo más de la zona rural, creo que allí es donde se acentúa. Primero, como había dicho, la parte económica, la falta de infraestructura, la falta de agua. Y algo muy importante es de que en la zona rural, en muchas comunidades, no hay una organización de la comunidad. No hay, por ejemplo, un grupo del agua, no hay una organización que sean los encargados de gestionar recursos a través de las comunidades, ya sean municipales o estatales. Entonces, es importante que las comunidades tengan esa organización para que soliciten el apoyo y tener acceso al agua, que es un derecho. Sabemos que hoy en día el recurso no nos alcanza. Entonces, también lo que se les sugiere a estas pequeñas comunidades, que se integren, que gestionen, pero que también aporten, aunque sea poco, pero que aporten. Y eso creo que es importante para tener infraestructura y que eventualmente tengan acceso al consumo de agua potable. Entonces, en la zona metropolitana pues está la parte urbana y la parte rural, ¿no? Doctora Catalina, ¿y en el estado cómo está la situación del agua potable? Bueno, hay una situación bastante compleja porque, como ustedes saben, el estado está dividido, digamos, dividido en 4 regiones que tienen diferentes problemáticas. La zona altiplano, por ejemplo, es una zona que tiene pocos recursos de agua, digamos, superficial. Esencialmente, el suministro es agua subterránea, o a través de construcciones que hace la población que llamamos bordos o que llamamos ollas de agua, que definitivamente recolectan el agua de la lluvia. Entonces, para algunas localidades rurales, comunidades rurales, es su única fuente de agua, pues ahora sí que para todos los usos en la casa, ¿no? Pero luego tenemos también la zona huasteca, en donde el agua es superficial y muchos de los residuos de la agricultura, del procesamiento de cítricos, de la ganadería últimamente en la Huasteca, que se ha posicionado como el tercer productor nacional de carne. Entonces, todos esos ranchos ganaderos generan muchos residuos que cuando llueve, cuando hay inundaciones, pues eso va a los cuerpos de agua, a los ríos, a las lagunas. Entonces ahí hay otra complejidad importante en el tratamiento de agua, porque son agua
que tiene materia orgánica, tiene muchas sustancias y los procesos de tratamiento no son sencillos. Una cosa en la que nosotros hemos insistido es que el tratamiento del agua, los procesos de tratamiento del agua tienen que ser específicos para los problemas que se tienen. No es como un paquete de procesos que van a funcionar en cualquier condición. Y entonces en el estado tenemos ese problema de una condición en la zona huasteca, en la zona donde la fuente principal es agua subterránea, y otras características en la zona media, en la zona centro, en la zona altiplano, donde el principal recurso es agua subterránea. Entonces sí hay una complejidad y también hay una cuestión diferenciada, como decían, entre la zona urbana y la zona rural, en donde las cabeceras municipales no se hacen tan responsables del suministro de agua a las comunidades. Como lo decía el doctor René, la gestión la hacen las comunidades como pueden y con quien se deja. Entonces sí es complejo el problema. Sí, es muy complejo, pero uno de los temas prioritarios que propone la agenda hídrica pues es la instalación de plantas potabilizadoras, al menos en la ciudad de San Luis Potosí, ¿cierto? ¿Qué nos puede decir, doctora Paola, sobre este tema? Así es, una de las propuestas que tiene el Grupo Universitario del Agua a través de la agenda hídrica es pues ahora sí que es gestionar el establecimiento de ciertas potabilizadoras dependiendo de la calidad del agua que se encuentre. Algo que sabemos es que desde hace muchos años no se tiene actualizado, se hicieron análisis, por ejemplo, de la calidad del agua de los pozos. Estos análisis no han sido actualizados en la totalidad. Ahorita el grupo universitario también está trabajando en esa parte, y entonces, como lo mencionaba la doctora Katy, los procesos de potabilización deberían de ser ad hoc a la calidad del agua, ¿no? O sea, no podemos decir que siempre va a funcionar lo mismo para todo. Entonces, si nosotros conocemos la calidad del agua en diferentes localizaciones, podríamos proponer el establecimiento de estas potabilizadoras para, primero, pues gestionar de una forma más óptima el recurso, porque entonces podríamos flexibilizar un poco el diseño de los sistemas y que sean apropiados para la calidad del agua que se localiza en cada uno de los puntos propuestos. La tercera también sería mejorar la distribución, o sea, bajar el costo de distribución. Sabemos que en San Luis Potosí tenemos problemas en la red de suministro de agua, y el hecho de que nosotros logremos acortar esas distancias de suministro podría mejorar la calidad del agua, el tiempo de distribución y el recurso. También conocemos cuáles son las desventajas, ¿no? Porque primero pues tendría que ser una inversión que a lo mejor no se tiene considerada. También hay que pensar en que estas potabilizadoras deberán de tener un mantenimiento y por tanto se les debe de dar un seguimiento, ¿no? Pero definitivamente apostarle a descentralizar la potabilización en una sola planta, sino tener varias plantas pequeñas que sean diseñadas conforme la calidad del agua que va a recibir, dependiendo de la localización, pues mejoraría la calidad del agua que llega a las viviendas. ¿Sabías que actualmente el agua que llega a nuestros hogares no cumple con la calidad necesaria para ser consumida por el ser humano? Ya que se necesita un proceso de potabilización, o en su defecto contar con un análisis completo y actualizado donde se nos indique que la calidad del agua es aprobada para su consumo. Y nos preguntaremos, ¿tiene algunos riesgos o consecuencias esto? Y la respuesta es que sí. Uno de los problemas más comunes es la de preparar alimentos con el agua del grifo. Y la mayoría de las veces que hervimos el agua se reduce su volumen y por lo tanto aumentamos su concentración de cloruros, arsénico u otros posibles contaminantes. Las Voces del Agua es una propuesta del Grupo Universitario del Agua que busca informar, pero sobre todo que la comunidad potosina participe en los temas prioritarios de la agenda hídrica de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Hoy comenzamos pues con un tema muy relevante, muy polémico y también
pues muy necesario, ¿no? La potabilización del agua. Ya vimos que en la ciudad pues hay ciertas estrategias que se están siguiendo para pues lograr, digamos, una mejor potabilización. Pero en las zonas rurales se vuelve todo más complicado. ¿Nos pueden platicar acerca de algunas estrategias que se estén implementando para que precisamente las personas de las zonas rurales pues puedan acceder a agua potable? Ok, sí, efectivamente, como acabas de mencionar, la cuestión, la problemática del agua en zonas rurales es mucho más complicada que, por ejemplo, en la capital potosina. Había mencionado que en las zonas áridas, principalmente como en el altiplano potosino, el agua es escasa. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, donde se tiene acceso al agua, para empezar hay que caracterizarla, hay que potabilizarla. Entonces, una de las propuestas que tenemos actualmente es un proyecto apoyado por Coposit y llevado a cabo por IPCIT y aquí la UASLP. Es finalmente diseñar plantas ad hoc, plantas específicas, porque como ya se mencionó, cada agua es diferente. Entonces, en el momento estamos desarrollando 2 plantas piloto para 2 municipios, uno en Salinas de Hidalgo, otra en Villa de Arista, y con eso vamos a permitir tratar agua para proveer a más de 3,000 personas. Son plantas pequeñas, plantas piloto, sin embargo, va a ser suficiente para estas personas. Con lo que queremos demostrar es de que es posible tratar el agua con tecnología, si no es de lo más caro, pero sí de lo más efectivo. Y entonces es lo que queremos proponer y tomarlo como un modelo, para que eso ojalá las autoridades lo repliquen en otras comunidades. No únicamente de San Luis, ojalá se llevara más allá. Pero sí, lo que puedo decir que es posible, se requiere sí el apoyo de la comunidad y también de mucho de las autoridades. Doctora Katy, ¿qué están haciendo en esas plantas? Cuéntenos. Híjole, bueno, en el medio rural no hay necesariamente plantas potabilizadoras. Lo que hemos visto a través de los trabajos que hemos realizado en el altiplano, en la zona media y aquí obviamente en la zona centro, es que lo más que se hace es enviar el agua de los pozos o de las fuentes de agua que tengan a una pileta de almacenamiento en una parte alta de la comunidad para después por gravedad mandarlo a la población. Y en algunos lugares se clora. En un tiempo la COEPRIS aquí en el estado tenía una campaña muy eficiente para capacitar a las personas en las comunidades para clorar el agua y luego antes de suministrarla a la población, incluso tenían sus medidores de cloro para ver qué era la concentración que estaban mandando en el agua que mandaban a la población. Pero de unos años para acá, la COEPRIS, por cuestiones económicas y demás, salió completamente. Digo, no sé si suspendieron el programa o qué es exactamente lo que sucedió, pero ya al menos ese tratamiento por cloración, pues en muchos lugares ya no se hace. También hay como tal tratamiento de agua en las comunidades no hay. Nos encontramos casos muy aislados en algún par de comunidades donde tenían una planta de ósmosis inversa que instalaron y como una especie de cooperativa pagaban algún costo bajo por garrafón y esa era una planta que tenía muchos años funcionando en una comunidad. Qué sorprendente encontrarse eso luego en el altiplano, ¿no? Pero no hay procedimientos de tratamiento, de potabilización como tal, aparte de la cloración, no hay. ¿Quién se encarga de eso? Las comunidades, como les digo, no siempre son atendidas por la cabecera municipal. Entonces, ellos resuelven sus problemas de acceso al agua, pues como Dios les da a entender. Y hacen la gestión con el organismo que se deje, así sea CONASA, sea la CONAGUA, o sea, ellos hacen la gestión. Y están organizados de una manera que son un ejemplo porque
Están organizados a través de los comisariados ejidales, que el comisariado es una autoridad en la comunidad. Están organizados a través de los comités de agua, los comités rurales de agua, que son reconocidos, y de esa manera hacen la gestión con el municipio o con la organización que se deje. Entonces, ellos son unos gestores del agua y ellos mismos se administran. ¿Cuáles son sus problemas a veces? Bueno, económicos, como acaba de decir el doctor René, porque a veces no les alcanza a tener todo el recurso para pagar simplemente el recibo de la luz con la que operan la bomba para extraer el agua del pozo. Pero hay cosas tan interesantes como acuerdos entre comunidades en donde se abastecen de una misma fuente y se organizan para tener acceso de manera estructurada a la fuente. Hay muchos ejemplos bien interesantes en la comunidad rural. Doctora Paola, en la ciudad la situación parece también compleja, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones para entender mejor esta problemática sobre la potabilización del agua? Bueno, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que en San Luis Potosí el 75% del agua que nos suministran a la población proviene de pozos. Y la situación con los pozos, a diferencia de aguas superficiales como las que vienen de presas, el problema de los pozos es la presencia de fluoruro y arsénico, que ya habían comentado cuáles son los principales riesgos a la salud. La situación con estos elementos es que no son tan fáciles de retirar del agua, y hoy por hoy lo que se tiene comercialmente pues son sistemas de filtración por membranas por el proceso de ósmosis inversa, aunque es bien sabido que en el ámbito de investigación se han desarrollado diferentes materiales que pudieran ser utilizados en sistemas de filtración. Sin embargo, pues algunos de ellos apenas se están probando o apenas están en proceso de patentes o en procesos de mayor exploración para hacerlos de alguna forma seguros para generar agua para consumo humano. Entonces, lo que se tiene que hacer en San Luis Potosí es no consumir agua de la llave, porque muy probablemente el origen de esa agua es de pozo, y si es de pozo, la mayoría de los pozos contienen altas concentraciones de fluoruro y arsénico, y quiero decir altas, significa que están fuera de norma para ser consumidas por el ser humano. Entonces, solamente recomendaciones para la población es que pues no consuman agua directamente del grifo, no cocinen con esa agua. A veces nos llega el agua turbia a los hogares. Esto es principalmente cuando hay una reparación en la presa del Realito, que es lo que se queda en las tuberías, o sea, es tierra, arena, algunos óxidos de hierro. Pero realmente pues, lo único que hay que hacer es esperar a que sedimente un poco, en el mejor de los casos clorarla, y al menos se puede utilizar para servicios del hogar. O sea, no tirarla, pues, porque una cosa es necesitamos agua, no hay agua, y la otra es pues que la calidad no es muy buena. Pues sin duda un tema complicado, un tema complejo. Si quieren saber más acerca de este tema prioritario de la agenda hídrica de la zona metropolitana de San Luis Potosí, la pueden descargar en el Grupo Universitario del Agua, en la página del Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pues agradecemos a nuestros invitados sobre este tema, que en programas posteriores pues lo profundizaremos más, pero los invitamos a seguir viendo y escuchando Las Voces del Agua, que es una propuesta del Grupo Universitario del Agua, donde se tratan estos temas prioritarios de la agenda hídrica de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Nos vemos en la próxima entrega de este podcast, que es para ustedes. Gracias.